Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también, como cada día domingo, tenemos el privilegio de saludar a todos los que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl y también conectarse directamente al YouTube, donde está también la transmisión en vivo. No sabía que había tantos colocolinos ni de la Chile. Qué feo, ¿ah? Qué feo. No. Bien. El día de hoy, bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta hermosa primera carta de Juan, donde el apóstol ya en las postrimerías de su vida, esto es algunos años, probablemente no más de 3 años antes de que él fuera exiliado a la isla de Patmos, donde sabemos que se le revela el Apocalipsis, que es el libro que cierra el canon bíblico, y el apóstol escribe, ¿no es cierto?, ya con un corazón pastoral, pero no por eso con falta de firmeza. Vemos que es una carta que en varias oportunidades nos confronta, y es una carta que, diríamos nosotros, no tiene pelos en la lengua, por decir de alguna manera, al exhortarnos a analizarnos conforme a esto. Dice, el que dice que es, pero no hace así, entonces no es. El que dice que está en la verdad, pero practica la mentira, no es de Dios. Entonces son realmente afirmaciones, aseveraciones contrastantes con una realidad que ciertamente, como decía la oración de mi hermano, nos confronta a nuestra propia realidad. Y vemos lo maravilloso y lo actual que es la Escritura, porque vemos exactamente que esto que fue escrito hace casi 2000 años tiene una repercusión tan actual para nosotros. La carta de Juan, así como todo el Nuevo Testamento, pero especialmente las epístolas, tienen esa maravillosa virtud de ser atemporales como palabra de Dios, y vale decir que aun si el Señor demorara siglos en venir, durante todos esos siglos la palabra de Dios tendría vigencia. Lo que vimos la semana pasada en el capítulo 4, que está en el versículo 17 y 18, que fueron los 2 versículos que analizamos, capítulo 4 de Primera de Juan, nos hablaba una vez más del amor de Dios, ¿no es cierto? Y ese amor específicamente perfeccionado, diríamos nosotros, en lo que es el concepto de la seguridad frente a este juicio, a este evento que va a suceder en algún momento de la historia, en el cual Dios hará cuentas con los seres humanos, y dice que nosotros como hijos de Dios tenemos confianza por el amor de Dios en nosotros, ¿no es cierto?, ante esta situación que obviamente va a encontrar a aquellos que han rechazado la gracia de Cristo en una condición de falta de justificación, y por lo tanto, si tienen falta de justificación, lo que les corresponderá es la condenación. Entonces, todo este proceso que Juan nos está, o en el cual Juan nos está llevando acá, que es relacionado con el amor, nos muestra este amor de Dios que es tan distinto al amor nuestro humano, tan especial, tan sublime. Por eso siempre nos recordamos que las expresiones son de tal manera, o este tipo de amor está hablando no solamente en un aspecto cuantitativo, sino que por sobre todas las cosas en un aspecto cualitativo. O sea, es un amor que nosotros de manera natural no tenemos. Y entonces, así como lo dijimos un par de mensajes atrás, a manera de una espiral o de un remolino o de un tornado, el tema del amor vuelve otra vez a salir desde el principio y saldrá hasta el final del capítulo 5, y cada vez, ¿no es cierto?, asociado a distintos aspectos en los cuales el apóstol nos está diciendo que son signos de perfeccionamiento en ese amor, signo de que somos hijos de Dios, signo de que estamos en el proceso de transformación, signos de que verdaderamente Dios mora en nosotros, porque provoca, por medio de ese amor, actitudes, cambios de mentalidad,
cambios de acciones que son de carácter sobrenatural. No son algo que nosotros hagamos por obligación, son cosas que nosotros queremos hacer. Dios saca lo que antes amábamos y coloca ahora que amemos lo que Él ama. En un proceso, por supuesto, que nos llevará toda la vida. Un proceso marcado también por la imperfección de nosotros, no de Dios. Ese proceso, hermanos, es el que Juan trata de desnudar aquí de manera tal que todos nosotros tengamos verdaderamente confianza, específicamente como veíamos la semana pasada, ante esa situación que va a ocurrir. Y esa confianza no es por nuestros méritos, sino por sus méritos, y esa confianza proviene de las transformaciones que efectivamente nosotros vemos en nuestra vida, sabemos que están ocurriendo, pero que además los demás están viendo. Los demás están viendo. Eso es muy importante también y va un poco al foco de lo que vamos a ver el día de hoy, que terminamos el capítulo 4 y vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, te damos gracias esta mañana y colocamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Y colocamos especialmente, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, para que sea fiel a esta palabra, Señor. Y como hemos venido estudiando a lo largo de todo este tiempo, que provoque los cambios, Señor, sobrenaturales que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en la vida nuestra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que dice, ¿no es cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí vamos a repetir, o va a repetir Juan lo que ha venido diciendo, que está en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 10, ahí mismo el capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta esta especie de remolino en que nos envuelve Juan en relación al amor? Vuelve aquí al ataque, por así decir, y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que el amor de Dios es algo que no es natural a nosotros, y vuelvo a insistir sobre este punto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios de alguna manera ha tergiversado el concepto del amor y ha hecho del amor de Dios algo que no es el amor de Dios. Ha transformado el amor de Dios en una cosa puramente sentimental y emocional, y en una cosa más bien permisiva que una cosa de carácter correctivo. Y no es que Dios no tenga, ¿no es cierto?, sentimientos y nosotros hacia Él, sino que la base de ese amor no es los sentimientos ni las emociones. La base de ese amor son las acciones. Dice, Él nos amó y envió a Jesús para que pagara el precio del pecado y para que su ira fuera recibida por el inocente, por el justo, de manera tal de imputársela a los injustos. Por lo tanto, el amor de Dios es básicamente acción, es transformación. Obviamente esa acción y esa transformación en nuestra condición será también con algo de emoción, con sentimiento, con deseo. Pero si no hay acción, no hay amor. No hay amor. Cuando alguien dice yo amo, y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se puede llenar la boca de amor. Yo amo a mis hijos, amo a mi familia. ¿Cómo es que se traduce eso? ¿Cuánto tiempo paso con ellos? ¿Cómo les proveo? ¿Me interesan realmente ellos? ¿O es solamente una declaración verbal que viene de mis emociones? Quizás de mis deseos, pero no de mis acciones. Entonces acá es importantísimo esto, porque el versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Vamos a ver eso más en profundidad. Pero se está refiriendo a que mi vida debe reflejar el amor de Dios. Si yo digo amar a Dios, ahí mismo en la carta de Juan dice, el que me ama obedecerá mis mandamientos. ¿No es cierto? Si yo desobedezco frecuentemente, permanentemente, rutinariamente los mandamientos de Dios, puedo llenarme la boca diciendo que amo a Dios, pero mi vida refleja otra cosa. Entonces las acciones son fundamentales en esto, hermano. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos. Los cristianos nos caracterizamos por una relación personal con Dios y una relación que es eminentemente transformadora. Nosotros no estamos aquí cumpliendo un ritual del día domingo, estamos aquí porque queremos estar, porque queremos tener comunión con Dios, porque queremos alimentarnos de la palabra de Dios y porque tenemos hoy el poder que no teníamos antes cuando estábamos muertos espiritualmente, de hacer carne las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, hermanos, de eso se trata y en eso es que estamos nosotros unidos. Y en ese mismo contexto es que acá el apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nada de lo que nosotros amamos hoy como hijos de Dios proviene de nuestra naturaleza. No podría haber sido nunca posible amar, como dice Juan, la palabra de Dios si el Espíritu de Dios no nos diese ese amor. No podríamos amar las cosas de Dios, los propósitos de Dios, y no podríamos amar al hermano, a la hermana, si Dios realmente no ha hecho un cambio en nosotros. No ha hecho un cambio en nosotros. Entender que Dios siempre toma la iniciativa. En el Evangelio de Juan, escrito varias décadas antes por el mismo apóstol, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17, el Señor Jesús dice, Evangelio de Juan 15, 16, 17, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Siempre la iniciativa es de Dios. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. En mi naturaleza caída nunca habría amado a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. La gente dice amar a Dios, pero ama al Dios que le ha creado la religión, su propia mente, lo que sea. Pero nosotros solamente podemos amar a Dios a la manera de Dios y en la forma en que Dios ha establecido, solo si Él nos ha dado primero su amor y primero nos ha amado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, propósito, y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los que tuercen la Escritura toman solamente después de la coma, lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. ¿Ya? Pero primero dice, tengo que haber sido elegido por Dios, tengo que haber sido llamado por Dios, tengo que estar siendo cambiado por Dios, porque entonces, solo y entonces, si estoy siendo cambiado por Dios, lo que pida al Padre, bajo esa concepción, ¿no es cierto? El Padre me lo va a dar. El Padre me lo va a dar. Cuando tomamos a Dios como el gran hacedor de milagros, que viene siempre y tiene que siempre cubrir mis necesidades o los deseos que tengo, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, bueno, yo le pedí a Dios esto y no me lo ha dado, yo le pedí a Dios esto y no me lo ha dado. Y la gente dice siempre así, y mucha gente ha llegado a declararse atea porque dicen, mira, yo le pedí tanto a Dios esto y nunca me lo dio. Porque tiene sesgado el conocimiento en primer lugar y probablemente ha escuchado una parte de la palabra. Y la Biblia, y por eso es que nuestro lema, si podemos decir como iglesia, es la suma de tu palabra es la verdad. Porque tenemos que toda la palabra de Dios entenderla para tener una panorámica real del pensamiento de Dios. Y esto os mando.
versículo 17, que os améis unos a otros. Yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Y como yo los elegí, les he dado mi amor. Y hoy que tienen mi amor, entonces yo como Dios puedo mandarles que se amen unos a otros, porque ahora tienen el poder de hacerlo. Ese es, hermanos, a lo que se está refiriendo exactamente también el apóstol Juan varios siglos después. Pero el punto es que la iniciativa es de Dios. Eso es fundamental. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Por cierto, nosotros como cristianos tenemos que amar. Nosotros como cristianos que hemos nacido de nuevo, estamos vivos espiritualmente. Por lo tanto, es cierto que Dios nos amó primero, pero nos amó para llevar fruto. Y para llevar fruto tengo que remar. Tengo que remar. Y esa es la parte nuestra. Ahora, remamos porque Dios nos dio el poder de hacerlo. Pero tenemos que remar. Ambas cosas están en paralelo. Ambas cosas están en paralelo. Y no es una u otra, son ambas. Son ambas. También bajo el concepto de la iniciativa de Dios, Romanos 8:30. Recuerde asociar siempre el amor de Dios con acción. Yo les he dado para que hagan, para que sean, para que lleven. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 30. Desde el versículo 28 al 30. Entendemos que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. ¿Cierto? Ahora, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, porque Él nos amó primero, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre hay propósito en el llamado. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Siempre, siempre la iniciativa es de Dios. Los que amamos a Dios sabemos que fuimos elegidos, fuimos llamados, fuimos predestinados con un propósito. Con un propósito. Y no sabemos quiénes están en esa condición, quiénes son ovejas de Dios. Por lo tanto, gran parte del propósito es anunciar su evangelio, que es lo que estamos viendo el día miércoles. Pero ¿cómo es que se muestra su amor ahora hacia afuera? Él me dio su amor. Él es el que toma la iniciativa. Cuando la gente dice, bueno, pero la soberanía de Dios no la entiendo mucho. Lea la Escritura, va a encontrar la soberanía de Dios en todas partes. Solo como un botón de muestra, el Salmo 78. Salmo 78, 67 al 70. Aquí está hablando Dios cómo es que va a introducir por medio de una tribu específica, y estamos hablando 8 siglos antes de Cristo, y Dios nos muestra acá su soberanía, su soberanía. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Desechó la tienda de José, no escogió a Efraín. Soberanía de Dios. ¿Era Efraín mejor que Judá? No. De hecho, creo que si uno conoce la historia era peor. Sino que escogió la tribu de Judá. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Él desechó a José, a Efraín, eligió a Judá, eligió a David. ¿Alguno de ellos merecía esto? No, absolutamente no.
La soberanía de Dios es así. Toda la Escritura es así. Siempre es Dios quien toma la iniciativa. Por lo tanto, no es de extrañar que nos diga en el versículo 19, primera de Juan, volvemos ahí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa como lo ha hecho a lo largo de toda la historia humana. Él llamó a Pedro, Él llamó a Mateo, Él llamó a Pablo, ¿no es cierto? Le dice, anda porque instrumento elegido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Yo te elegí, Pablo. Tú no te postulaste. Nadie se postuló. Estábamos muertos espiritualmente. Dios nos tomó. Ahora, eso, hermanos, tiene que evidentemente producir fruto. ¿Cómo no va a producir fruto el hecho de que Dios nos haya amado, nos haya dado su Espíritu Santo, nos haya redimido, nos haya salvado, nos haya comprado, nos haya adoptado y nos esté perfeccionando por medio de ese amor? Por lo tanto, lo que dice a continuación, en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios, se va a reflejar en varias cosas, ¿no es cierto? Lo hemos visto a lo largo de la carta. Amamos su palabra, amamos la iglesia, amamos la misión de evangelizar. En un sentido también amamos al inconverso, y cuando digo en un sentido, me estoy refiriendo a la necesidad que ese inconverso tiene, la necesidad de salvación, y por eso es que no debemos hacer acepción de personas. Porque a los inconversos nosotros los podemos calificar, a los incrédulos muchas veces los calificamos de acuerdo a nuestra concepción y nuestras emociones y lo que nos produce tal o cual incrédulo. Pero como hijos de Dios nosotros estamos frente a las personas sin Dios que tienen un problema común, que es que están muertos espirituales, tienen un destino común, que si no se convierte se van al infierno, y tienen un Salvador común, el mismo que nos salvó a nosotros, el Señor Jesucristo. Esa es la única manera en que Dios nos dice, mira a los incrédulos. No amamos lo que hacen, no amamos cómo son, amamos su necesidad. Pero el amor entre los hermanos es otra cosa. Es un amor filial, es un amor que va más allá. Es un amor espiritual que la Biblia lo cataloga, ¿no es cierto?, como el amor ágape. Ese amor que es a pesar de, no por qué. A pesar de. Y eso es lo sobrenatural. Porque es genuino, porque no es impostado. Romanos dice que nosotros debemos amar sin fingimiento. Sin fingimiento. Y para que sea sin fingimiento, solamente pueden ir de Dios. Solamente pueden ir de Dios. Entonces, Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, entonces, con la soberanía de Dios, la iniciativa de Dios, que siempre es así, y por lo tanto, cuando nosotros decimos, yo tomé una decisión por el Señor, tenemos razón desde nuestra visión horizontal, pero cuando somos hijos de Dios nos damos cuenta que Él nos eligió primero. Y si Él nos ha amado primero, entonces nosotros tendremos ese amor que no tenemos naturalmente para amar a nuestros hermanos, para amar la iglesia, en definitiva. Ahora, la razón de ese amor, que también es importante. Primero que nada, la iniciativa es de Dios. La razón de ese amor, que es incondicional, es misericordioso, es grandioso, nos sacó de las tinieblas a la luz, nos dio, nos está haciendo semejantes a su Hijo, un día nos dará el cuerpo glorificado, viviremos toda la eternidad con Dios, somos salvos del infierno, todo eso. ¿Cuál fue la motivación de Dios? Algo vimos ya, no hay una motivación pensada en la que nosotros creemos que es. No dice en realidad específicamente por qué, pero sí la Escritura nos dice y nos da luces del carácter de Dios al darnos su amor, al amarnos, que está muy lejos de lo que, e infinitamente lejos de lo que yo puedo llegar a pensar de por qué Dios me amó. Y ese es el peligro que corremos cuando el evangelismo lo comenzamos haciendo que el inconverso se sienta más egocéntrico. Dios te ama, tiene un gran plan para ti, dale una oportunidad a Dios, Él está golpeando la puerta de tu corazón, y abre la puerta por favor, mira, el inconverso empieza casi a hincharse, ¿no es cierto? Dice, este Dios sí sabe lo que es bueno, mira todo lo que hizo por mí.
Así se piensa. Entonces la gente dice, bueno, ya, en realidad he probado todo. Mira, fui budista, fui esto, fui masón, todas las cosas. Ahora, a ver, ya, ¿qué tanto? Ya voy a probar a ver si Jesús resulta. ¿Han escuchado alguna vez? Bueno, yo cometí esos errores también al principio. Porque en verdad hay un deseo de que la gente conozca a Dios. Hay un deseo. Pero el evangelismo no es eso. Lo que no significa falta de amor, lo que significa es tener el mayor amor del mundo para confrontar a alguien con su pecado, su condición y su destino. Y hacerlo de tal manera que la persona, ¿no es cierto?, en nuestro corazón reaccione a ese mensaje y Dios le conceda arrepentimiento. Ese es el mayor gesto de amor. Muchos no quieren tener problemas con la gente, no quieren que la gente se vaya, no quieren que la gente los rechace. Y entonces lo que hacen es darle una visión sesgada del Evangelio y catalogar el amor de Dios como el amor humano. El amor humano es eminentemente egocéntrico, ¿no es cierto?, y caído. Dice ahí mismo en Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. El ser humano, cuando cayó en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, entró el pecado y quedó y tomó todo lo que era de Dios y lo comenzó a usar, ya no con Dios, ya no en la dirección de Dios, sino que bajo su propia dirección y la influencia de Satanás. Entonces, para el mundo, el amor puede ser cualquier cosa. Y lo que tenemos que también recordarnos que Dios es amor. Escúcheme bien, Dios es amor. Él es el autor del amor. Pero cuando miramos el mundo, Dios no es el amor. Dios es amor. Dios no es el amor. Lo que dice el mundo, si se aman, Dios tiene que aprobarlo. Dos mujeres se aman, se casan, dos hombres se aman, se casan. ¿Por qué criticas? Si se aman. Pregunta, ¿está Dios ahí? No, pero ¿se aman? Sí. Dios no es el amor. Dios es amor, este amor. Y necesitamos comunicar ese amor, rogarle a la gente que se reconcilie con Dios, por si quizás Él le concede arrepentimiento en todos los pecados. Hay gente que ama su pecado, ama su pecado. Cuando un hombre se va con otra mujer o una mujer con otro hombre y abandona a su esposo o a su esposa, y entonces dice, no, es que ya no te amo, ahora lo amo a él, ahora la amo a ella. ¿Hay amor ahí? Claro que hay amor, pero la pregunta es, ¿está Dios ahí? No, no. Entonces, todo esto, hermanos, es importante, importante. Y cuando llegamos al Señor, ciertamente todos llegamos con alguna mochila, algunas más grandes que otras, y Dios nos limpia, comienza a cambiarnos, pero seguramente hay consecuencias con las cuales viviremos toda la vida. Pero aún ahí Dios nos dará el amor suyo para sobrellevarlas, para sobrellevarlas. Entonces, Dios nos ama, o nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos amó Dios? Deuteronomio 7, 7 al 9. Vamos a ver primero al pueblo de Israel. Deuteronomio 7, 6 al 9. Dios se está dirigiendo a Israel por medio de Moisés. Recuerden ustedes, tenemos Deuteronomio, que es la repetición de la ley, y esta palabra la está recibiendo la generación que entró con menos de 20 años al desierto y que nació en el desierto. Todos los que entraron con 20 años y un día, ¿no es cierto?, murieron en el desierto, por infieles, por incrédulos. Entonces, esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, Moisés les vuelve a reiterar para que nunca
el egocentrismo, ¿no es cierto?, les haga perder la brújula. Somos el pueblo de Dios, somos los elegidos. Personas que piensan realmente, y es como el mundo los ve, el elegido, ¿no es cierto? ¿Qué connotación tiene el elegido? Como el especial. Dios quiere, por medio de Moisés, recordarles a esta generación nueva que va a entrar, les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Hasta ahí, diríamos, ¿no es cierto? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y acá los aterriza. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová. Siempre recuerden, os ha sacado Jehová, os ha elegido Jehová, todo. La razón era insignificante. No tenían ningún mérito. Israel no tenía ningún mérito de ser elegido. Era una tribu nómade, ¿no es cierto?, que era esclava en Egipto. Y que Dios los reunió, los sacó, les dio las leyes y les dijo, ustedes van a ser diferentes. Ustedes van a tener que mostrar mi gloria al mundo. ¿Hicieron eso? No, se volvieron a los ídolos. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Propósito de por qué eligió a Israel. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos. ¿Había mérito en Israel? No. ¿Había algo que llamara la atención? No. Así es como Dios opera. Eso es lo que el mundo dice, que Dios toma lo que no es para hacerlo que sea. Israel no era un pueblo como Egipto, del mismo reino donde salieron, o cualquiera de los reinos que se encontraban en el Medio Oriente, sino que tomó a este grupo de esclavos liberados sobrenaturalmente para hacer un pueblo especial. Lo mismo pasa con la iglesia. Somos pueblo de Dios, somos nación santa, pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo mismo que pasó con Israel. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 21 al 31. Primera de Corintios 1, 21 al 31. Hay mucha información acá. Usted puede repasarlo después, nos vamos a enfocar en el centro, pero para que tenga siempre el contexto antes y después. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, está claro, mediante la sabiduría del mundo, el mundo no va a conocer a Dios. Mediante la sabiduría. Agradó a Dios, Él eligió esto, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál va a ser la concepción que el mundo perdido tiene de la predicación del Evangelio? Es locura. ¿Para quiénes no va a ser locura? Para los que son sus ovejas. Pero si yo trato de torcer el Evangelio para que no parezca locura, estoy perdiendo la brújula. Si yo pregunto, ¿qué es lo que esta gente necesita? Necesita esto. Entonces ahí vamos. No, esto no es una estrategia de marketing. El Evangelio no necesita estrategia, el Evangelio necesita fidelidad. Amor y fidelidad. Porque los judíos piden señales, entonces hagamos señales. Si queremos evangelizar a los judíos, entonces ¿qué quieren los judíos? Señales. Los griegos buscan sabiduría, démosle algún tipo de sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles otra vez locura. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios me eligió porque yo soy inteligente. Dios me eligió porque soy influyente. Y esa es la locura de la gente que piensa, si tuviéramos senadores cristianos, no pasaría esto. Si tuviera un presidente cristiano, porque él tendría influencia. Estás pensando como el mundo. No estoy diciendo no le lleves el evangelio a toda criatura. Claro. Claro que sí, todo el mundo tiene que recibir el evangelio. Un senador, un señor recolector de la basura. Todos deben escuchar el mismo mensaje. Pero Dios no va a usar eso como nosotros por lo menos creemos que lo va a usar. ¿Ya? Como nosotros creemos que Él lo va a usar. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Somos sabios, pero no como el mundo. Justificación, santificación, redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está escribiendo el apóstol Pablo, un hombre con un intelecto privilegiado, con una influencia, con una carrera por delante. ¿No es cierto? Él dice que desechó todo y se entregó en las manos del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor no te va a decir siempre o a todos, abandona tu profesión, haz esto. Lo que te va a decir es, sé. Normalmente lo que te va a decir es, sé una luz donde tú estás. Sé diferente, sé distinto, sé como yo soy. Sé como yo soy, como yo sería en medio de esta gente. Porque en medio de estas personas donde yo te he puesto, hay ovejas. 1, 2, 3, 5, 10, 20, no lo sabemos, pero hay ovejas. Y te estoy usando a ti y te di la inteligencia que te di la profesión, el oficio, la actividad que te di con mi propósito, no el tuyo. ¿Cuánto nos cuesta sacudirnos de eso, hermano? Entonces, no debemos jactarnos. Y debemos tomar todo lo que Dios nos da y poder gobernarlo y que sea administrado por Él. Somos de Él. Nos compró por precio. Pagó nuestras deudas. Somos sus hijos, somos sus hijas. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo en mí. Entonces, si tú tienes una actividad, una profesión, lo que sea, una familia, hijos, todo, aprendamos de Dios cómo glorificarle a Él en medio del lugar donde Él nos ha puesto de manera soberana. De manera soberana. Entonces, ¿por qué nos eligió? Lo que sí tengo claro es que nos eligió, no nos eligió por ninguna cosa que yo pudiera pensar en mi mente humana que nos eligió. Su elección siempre va a ser un misterio, en un sentido. Pero nos da estos destellos. ¿Para qué? Para que nunca nos jactemos. A mí me eligió porque yo era más espiritual, porque a mí siempre me gustó las cosas de Dios. No te eligió por eso. Yo siempre estuve bien cerca de Dios. No, nunca estuviste cerca de Dios, estabas muerto. Nunca crea. Es algo nuevo, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso es que tiene que transformarlo. Porque si Él quisiera ocupar algo de nosotros, no nos transformaría. Ese es el amor de Dios transformando nuestra vida. Entonces, somos hijos de Dios y el amor de Dios en nosotros se tiene que reflejar en una forma de vida semejante a la de su Hijo. A la de su Hijo. Es lo que nos toque hacer y en lo que Él soberanamente haya decidido hacer. ¿Ya? Volvemos a Primera de Juan. Solo para recordar el versículo 19, capítulo 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa, como siempre,
¿no es cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, por lo tanto, ese amor en nosotros tiene que reflejarse en una vida como la de Cristo, en los principios de Cristo. Ser sal y luz. Y para que no nos quede ninguna duda al respecto, recordamos que la elección y la entrega de ese amor no tiene que ver con nada especial ni nada que yo hubiese aportado, nada. Entonces, leemos el versículo 20 y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí Juan nos lleva a otro aspecto. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿no es cierto? La palabra aborrecer ahí, la traducción es lo amo menos o me es indiferente. ¿Ya? No es el mismo tenor que tiene la palabra aborrecer para cuando habla del pecado. El pecado debe ser un aborrecimiento absoluto. El aborrecer aplicado a las personas, y son palabras distintas, significa amarlo menos o ser indiferente. Por eso dice, el que no aborrece a padre y madre no es la misma palabra que cuando aquel que debe aborrecer el pecado. Dice, el que ama más a padre y madre, ¿no es cierto? El que no aborrece está diciendo que debo amar más a Dios que a mis propios padres. A mis propios padres. Entonces dice, y esto también es sobrenatural. Acá es tajante, dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Y nos va a decir, el que no ama a su hermano, a quien está viendo, y entonces nosotros podemos decir, bueno, ahí está la respuesta, porque lo amo menos, po. Tú sabes cómo es, pues el carácter que tiene, esto, ¿no es cierto? En cambio a Dios es fácil amarlo. Dios es todopoderoso, es soberano, es mi Salvador. Y entonces a veces la gente incluso cierra los ojos y no quiere mirar a nadie y dice, estoy alabando a Dios, solo alabando a Dios, y se olvida de su hermano. Y siempre verticalmente todo es perfecto, pero horizontalmente es un desastre. Es un desastre. Y eso entonces es incongruente, y Juan dice, es mentiroso. Amar al hermano no significa estar de acuerdo con todo. Amar al hermano no significa no corregir, no ser corregido, porque esto es bidireccional. Y partiendo por el pastor, aquí no existen los intocables, todos nosotros somos sujetos a corrección, en amor, ¿no es cierto? Entonces, amar al hermano no es eso. Amar al hermano significa verdaderamente tener ese interés y amarlo a pesar de que tiene esta dificultad. Y los que tenemos esa dificultad, también tenemos que amar a los otros, luchando contra esa dificultad, porque esta cosa no es decir, ya, ámenme, así como soy, ¿no es cierto? Así nací y así voy a morir. ¿Sabes qué? Declaraciones de ese tipo son casi seguros que no eres cristiano. Porque si algo tengo claro es que cuando me muera no voy a morir igual como era. En todo sentido. Pero específicamente en el carácter de Dios. Y esto se va reflejando en el mismo Juan. Recuerden ustedes que a Juan casi lo pintan como una persona así como híbrida, ¿no es cierto? Y porque le llaman el apóstol del amor. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era el sobrenombre de Juan y su hermano? Los hijos del trueno eran explosivos, eran agresivos. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre esta gente? Y entonces, 30 años después, y eso me da esperanza, 30 años después, 40 años después, y a ti también, 40 años después, hijitos míos, ámense. Transformación, murió como un caramelo. De un hijo del trueno acá. Pero un caramelo divino, porque es capaz de decirte este mismo caramelo, si tú dices y no haces, es mentiroso. Eso es amor, porque entonces eso yo digo y no estoy diciendo. Estoy siendo confrontado.
Amar a Dios es fácil porque obviamente Dios es perfecto. Amar a Dios es amar todo lo que uno pudiera esperar y desear. Amar al hermano muchas veces puede ser todo lo que uno no quisiera que sucediera. En 1 Juan 4:12, ahí mismo, nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Mismo principio que está diciéndonos el versículo 20. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate el elemento de perfeccionamiento que Dios ha puesto. Los hermanos. La lima divina es tu hermano, mi hermana, eres tú, soy yo. Todos estamos luchando porque amamos a Dios para ser como Dios, como Cristo, y eso se va reflejando en mi amor hacia los hermanos, ¿no es cierto? Y mi hermano tiene cosas que no me gustan y eso me va puliendo a mí. Y yo tengo cosas que a mi hermano no le gusta y yo soy por el lado en el que Dios está trabajando. Esa es la razón. Por eso es que la iglesia es un milagro de Dios. 20, 30 años, hasta el rapto, todos juntos aquí. Envejeciendo juntos, poniéndole un poquito más mañoso, amorosos, mañosos, ¿no es cierto? Con problemas de todo tipo. Ya no tenemos la energía de antes. Muchas cosas van sucediendo, pero nos vamos amando más, más. Eso es lo que debería suceder. Por eso uno cuando vienen personas de otra iglesia y se entrevistan con uno, lo primero que uno pregunta es la razón de por qué salió. No porque quiere una carta, ni una recomendación, ni esto, ni todas estas cuestiones, no. Porque finalmente el papel aguanta todo. Pero cuando alguien sale porque en el fondo tuvo problemas y en realidad esto, hay que analizar eso. Porque te digo una cuestión, aquí también lo vas a tener. Si estás buscando una iglesia sin problema, te equivocaste. No existe la iglesia sin problemas. No existe la iglesia sin diferencia. No existe la iglesia sin hermanos desagradables. No existe la iglesia sin hermanos contenciosos. No existe la iglesia sin defectos. No existe eso. Ahora, todos tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que ser lo más amable para nuestros hermanos. Pero no vamos a ser perfectos. Y eso es importantísimo, hermano. Porque entonces, si la persona no soluciona sus conflictos, va a transitar permanentemente de iglesia en iglesia. Distinta cosa es que si viene de las iglesias estas donde hay herejía, donde todas estas cosas aquí, o por último, ¿sabes qué? Que en realidad se sintió más acompañado aquí, por decir una cosa que hasta no es primario, pero o acá está aprendiendo, o acá esto, acá. En fin, pueden haber razones, buenas razones, ¿no es cierto? Pero cuando son solamente por aspectos conflictivos, hay que hacer un análisis siempre y decirle la verdad a las personas. Aquí, aunque pucha, lo encontró precioso, la alabanza, todo, pero el día a día vamos a encontrarnos siempre con situaciones que no nos agradan. Y si no aprendemos a confrontar eso en amor, ¿no es cierto? Y las hermanas ayer tuvieron un seminario que también vamos a tener que hacer los varones, hermano Sergio, sobre la lengua. Recuerde usted siempre que la persona que tiene que recibir eso que Dios le está mostrando es la persona que Dios le está mostrando. ¿Ya? No el hermano que está allá, no este otro, no. Debemos aprender a trabajar nuestros conflictos y a ser amorosos unos con otros en ese desarrollo, tenernos paciencia unos con otros. Amar a Dios, dice Juan, es la forma. ¿Y cómo se refleja eso? Amando a tus hermanos. ¿No es cierto? Es como, supongamos, a ti te gustan las mascotas, ¿no es cierto? Y te gusta un perrito. ¡Oh, yo amo los perros! Me encantan los perros, me encantan los gatos, todo, me encanta. Entonces, ¿y tienes tú en tu casa? Sí, tengo. Y vas a ver y el perro está lleno de tiña, no ha comido,
sus necesidades por todos lados. Pero yo amo los perros todos. Y tú tienes un perrito, ¿no es cierto? Porque te vas a ir, no lo puedes tener, y ¿se lo dejarías a ella, a esa persona? Aunque te recontradiga que ama a los animales, ¿ves eso? No. Yo amo a Dios. Yo me levanto con alabanza. ¿Y tus hermanos? ¿Cómo es que refleja eso? Es subjetivo el amor a Dios. Es subjetivo para mí, pero es subjetivo para el mundo, para quien me ve. Amar al hermano que veo refleja el amor al Padre que no veo. Juan dice, se van a amar ustedes de tal manera, en el Evangelio de Juan, el mismo Juan escribe, ¿no es cierto?, que el mundo va a reconocer que yo existo por el amor que se tienen unos con otros. Y ya hemos aprendido bastante acerca del amor entre hermanos a lo largo del tiempo del estudio de la carta de Juan. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Porque efectivamente las obras no nos hacen salvos, ni somos salvos por obras, pero las obras muestran y demuestran que lo somos. Yo amo la palabra de Dios, me encanta la Biblia, y esto nunca la leo. Me encanta la iglesia, vengo 3 veces en el año, tarde, mal y nunca. Entonces nos llenamos la boca con cosas. Pues esa es la palabra. Rápido para oír y tardo para hablar. Cuidar las palabras, cuidar lo que decimos. Pero no por eso, ¿no es cierto? No, mejor no decir que me gusta la Biblia porque no la leo nunca. Empieza a leerla. Porque nosotros encontramos justificaciones en todas las cosas. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Lo que mostramos nosotros determina efectivamente una realidad existente o no. No solo de palabra. Dice el mismo Juan, no amemos solo de palabra. No amemos solo de palabra. Finalmente, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento. Este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelve a resumir ahí, ¿no es cierto?, el Señor, por medio del apóstol Juan, el resumen de la ley o del decálogo que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, responde en Mateo. Si ustedes se recuerdan, cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, le pregunta un fariseo, y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. De hecho, los 4 primeros mandamientos del decálogo tienen relación con Dios, y los 6 siguientes tienen relación con el hermano, con las relaciones interpersonales. El amor de Dios por mi hermano, ¿no es cierto?, refleja realmente que yo amo a Dios en todos los aspectos que uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, entendiendo que estoy en vías de perfeccionamiento. Y mi hermano, mi hermana también está en vías de perfeccionamiento. Pero los cambios se van notando, los va notando la gente, los va notando uno mismo, y se va desarrollando esa coinonía tan importante, tan sana para la iglesia. Y entonces también las personas que se van integrando se van a ir empapando de ese amor. Qué maravilla ayer haber visto más de 80 mujeres, hermanas, ¿no es cierto?, invitadas quizás, pero 80 mujeres, un lujo en cuanto a la cantidad, el amor con que se preparó todo, las exposiciones, las atenciones, todo. Eso es un acto de amor. Tu presencia aquí era un acto de amor, porque tus hermanas te importan. Y no estoy criticando a las que no estuvieron por distintos motivos. Lo que estoy diciendo es que cuando decido participar en esto es porque quiero estar con mis hermanos. ¿Cuánta gente cruza el país de Arica a Punta Arenas para esas juntas de los de octavo básico? Que tú agarraron, no estás juntado más rato después a la junta. Los que estuvimos en el jardín infantil, o sea, ya, el WhatsApp de los del jardín. Sí, porque yo estoy en el jardín con esto. O sea, y cruzan y van y se juntan y esto y chupan y todo. Pero las cosas en la iglesia no participamos.
Eso muestra tu amor. Eso muestra tu amor. Porque quiero estar con mis hermanos. A lo mejor, incluso, y voy a ser súper sincero, a veces uno piensa, bueno, el tema pudo haber estado mejor, o la reunión de varones podríamos haber hecho una cosa, pero el solo hecho de estar con mi hermano, orar con él, compartir un pasaje, hablar. Nosotros nos juntamos los varones los días miércoles, por si acaso los que quieren venir, el día miércoles a las 7:30 de la mañana, le invitamos a un desayuno auspiciado por mi hermano Nano. Y estudiamos la palabra. Y terminamos hablando de muchas cosas de nosotros, de la iglesia. Y es un tiempo precioso. Es un tiempo precioso. Y eso, hermanos, es porque amamos y nos amamos unos a otros. Y eso está abierto a todos. Las reuniones de mujeres están abiertas a todos. Las reuniones de varones están abiertas a todos. A todos. No hay requisito, no hay antigüedad. Alguien me preguntó el otro día si podía asistir, porque en otros lados no lo dejaban asistir. Yo no voy a criticar a otros lugares, pero lo que voy a decir es que aquí puedes venir a todo. Y si te quieres enchufar un poco más, yo tengo el tiempo de hacerte un intensivo. Hacerte un intensivo antes de. Pero si tú quieres estar, si el deseo de estar, u otro hermano puede hacerlo. Pero ese es el amor, hay un mandato ahí. Dice Dios, nos manda a amarnos unos a otros. Y si somos sus hijos, eso va a suceder. Si somos sus hijas, eso va a suceder. No esperemos perfección del hermano, no esperemos perfección de la hermana, pero sí veamos cambios, celebremos esos cambios, animémonos unos a otros en el Señor. No nos critiquemos nocivamente, animémonos a esforzarnos por agradar a Dios, porque en la medida que nos esforzamos en agradar a Dios, te aseguro que nos vamos a agradar cada vez más entre nosotros también. Porque en eso consiste el amor. En eso consiste el amor. Solamente para terminar, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Jesús va a decir esta palabra que tiene dos partes bien marcadas. Porque por un lado Él nos dice que el mandamiento, nos da un mandamiento de amarnos, ¿no es cierto? Pero nos da el poder para cumplir ese mandamiento. Y aquí está expresado: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Primera parte, soberanía de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando Él me llamó, fue porque me había elegido antes. Pero una vez que, igual que Adán, cuando recibe el Espíritu Santo, dice que fue un ser vivo. Así también, cuando yo recibí el Espíritu Santo, cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tú viniste a Él. Entonces, por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Amar es un mandamiento en el cual tenemos el poder de Dios para hacerlo, que antes no teníamos, pero yo tengo que decidir hacerlo. Y esa es la acción. No es ni lo uno ni lo otro. Ambas. Cuando estaba muerto espiritualmente era imposible hacerlo. Ahora Dios me ha dado vida y yo tengo que decidir hacerlo para obedecer ese mandamiento. Si fuera automático, todos nos amaríamos y todos obedeceríamos. Pero Dios no ha permitido que sea automático. A los que les ha dado vida, ¿no es cierto?, nos llama a hacer su voluntad. Y nosotros tenemos, como dice el mismo apóstol Pablo, que esforzarnos. Pero nos podemos esforzar porque Él nos dio vida. Podemos amar porque Él nos amó primero. Podemos amar su palabra y predicar su evangelio porque Él nos salvó con el mismo evangelio. Pero nosotros tenemos que hacer, decidir amar a mi hermano. Dios me ha dado la orden,
pero antes de eso me dio el poder para cumplir esa orden. Amén. Nos ponemos de pie para orar.